Me llamo Alexandra, y siempre he sido una apasionada de lo paranormal. Mis aventuras me llevaron al bosque Hoia Baciu en Rumania, conocido por sus fenómenos inexplicables, y su apodo de Triángulo de las Bermudas de Rumania. La historia que viví allí cambiaría mi percepción de la realidad. Acompañada por mis amigos, Gabriela y Vlad, ingresamos al bosque con la esperanza de encontrar algo que desafiara nuestras creencias. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas retorcidas, creando una atmósfera de penumbra que nos hizo sentir como si estuviéramos en otro mundo. Pronto, empezamos a notar que algo no estaba bien. Nuestro primer encuentro con lo inexplicable ocurrió cuando Gabriela, la más escéptica del grupo, afirmó sentir un escalofrío repentino. A medida que avanzábamos, los árboles parecían moverse, como si estuvieran susurrando entre ellos. Vlad, un aficionado a la fotografía, capturaba imágenes extrañas en las que las sombras parecían tomar formas inusuales. Decidimos instalarnos en un claro para realizar algunas grabaciones y registrar cualquier actividad paranormal. Mientras revisábamos las imágenes y escuchábamos las grabaciones, notamos sombras moviéndose en los bordes del claro. La tensión en el aire se palpaba, y aunque intentamos racionalizar lo que veíamos, una sensación de intranquilidad se apoderó de nosotros. La noche cayó sobre Hoia Baciu, y decidimos aventurarnos aún más, llevando linternas y cámaras infrarrojas. Fue entonces cuando los árboles parecieron cerrarse a nuestro alrededor, creando un laberinto oscuro que amenazaba con engullirnos. De repente, un sonido inhumano rompió el silencio, un lamento que hizo que nuestros corazones se aceleraran. Detuvimos nuestros pasos y, entre las sombras, vimos figuras difusas moviéndose en la oscuridad. Eran sombras que no correspondían a ninguna forma conocida, danzando en el borde de nuestra percepción. Mientras nos sumergíamos en la intrincada maraña de árboles, las sombras parecían cerrarse sobre nosotros, creando una sensación de claustrofobia sobrenatural. En un momento de desconcierto, Vlad afirmó ver rostros fantasmales entre las ramas. Gabriela y yo, aunque escépticas, también empezamos a notar siluetas indefinidas entre los árboles. Cada uno describía las figuras de manera diferente, pero todos coincidíamos en que eran presencias inexplicables. La experiencia culminó cuando en el centro de un claro iluminado por la luna, una extraña formación circular de hierba marchita nos dejó boquiabiertos. En su interior, un patrón geométrico se desplegaba, como si alguien o algo hubiera dejado su huella en la tierra. Vlad, emocionado, capturó la imagen con su cámara, pero cuando revisamos la fotografía, la formación había desaparecido. Aterrorizados, decidimos regresar al claro original, pero algo había cambiado. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y las sombras parecían agitarse con mayor intensidad. Entonces, una ráfaga de viento susurró algo en un idioma antiguo que ninguno de nosotros pudo entender. Cada uno de nosotros sintió una presencia alrededor, como si fueran entidades invisibles observándonos desde la oscuridad. La noche en Hoia Baciu se convirtió en una experiencia que desafiaba toda explicación lógica. A medida que abandonábamos el bosque, las sombras parecían seguirnos, retirándose lentamente a medida que nos alejábamos. Después de aquella noche, las imágenes, grabaciones y la formación circular en la tierra eran nuestras únicas pruebas tangibles de lo que habíamos vivido. De vuelta a casa, investigamos sobre la historia del bosque Hoia Baciu y descubrimos que había sido testigo de fenómenos paranormales desde la década de 1960. Los informes de avistamientos de ovnis, desapariciones temporales y experiencias inexplicables llenaban los archivos. Nos dimos cuenta de que no éramos los únicos en haber sido cautivados por la presencia inexplicable de Hoia Baciu. Mi nombre es Nathan, y mi curiosidad siempre me ha llevado a explorar lugares inusuales. A lo largo de los años, he viajado por diversos rincones del mundo, pero fue en Oregón, en el bosque de Screaming, donde viví una experiencia que desafió toda lógica y me dejó con un escalofrío que aún se aferra a mi memoria. Mi viaje comenzó con la lectura de antiguas historias sobre este enigmático bosque. La gente hablaba de susurros incesantes y de los gritos que resonaban en la noche. No había explicación científica para estos fenómenos, y mi espíritu aventurero se encendió con la idea de descifrar el misterio que envolvía al bosque de Screaming. Cuando llegué a la entrada del bosque, me encontré con una densa masa de árboles que parecían cerrarse sobre mí.
como si el propio bosque intentara devorar cualquier rastro de luz. Mis pasos resonaron en la quietud, y mi linterna proyectaba haces de luz que se perdían entre las sombras. La oscuridad era profunda, y el silencio se sentía opresivo. Mi primera noche en el bosque fue tranquila, casi demasiado. Me instalé en una pequeña tienda de campaña, y el viento susurraba suavemente a través de las hojas. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una energía que no podía describir. Alrededor de la medianoche, los primeros susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, como suspiros lejanos, pero a medida que la noche avanzaba, los susurros se intensificaron, transformándose en murmullos que parecían provenir de todas direcciones. Me preguntaba si eran simplemente trucos de la mente, pero algo en la forma en que se mezclaban con el viento me hizo temer lo desconocido. Decidí aventurarme más profundo al día siguiente, guiado por la curiosidad que siempre me impulsaba. A medida que avanzaba, los árboles parecían tomar formas más retorcidas, como si estuvieran susurrando historias olvidadas entre ellos. Mi instinto me decía que no estaba solo, que algo, o alguien, compartía este bosque conmigo. La segunda noche fue diferente. Los susurros se transformaron en gritos, agudos y penetrantes. Atravesaban la noche como lamentos de almas atrapadas en un tormento eterno. Traté de localizar la fuente de los sonidos, pero parecían provenir de todas partes, como si el bosque mismo estuviera llorando. En un momento de valentía o locura, decidí adentrarme aún más persiguiendo los gritos que me llamaban. Entre la espesura, la luz de la luna apenas lograba filtrarse, creando sombras. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura se materializó. Una mujer, con vestimenta antigua y un rostro pálido, se erguía en silencio. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los míos. No pronunció palabra alguna, pero su presencia hablaba de un sufrimiento. Sin pensarlo, la seguí. Los gritos ahora eran casi ensordecedores, pero ella caminaba con una calma resignada, como si estuviera acostumbrada al eco de sus lamentos. Me condujo a un claro en el bosque donde, entre las sombras, se reveló un antiguo cementerio cubierto de musgo. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, y la mujer se detuvo frente a una en particular. Intrigado y aturdido, me aproximé. La inscripción apenas era legible, pero lo suficiente para revelar el nombre de la mujer, Emily Fairchild, fallecida en los 1800. Con un gesto triste, Emily señaló la lápida, como si quisiera que conociera su historia. A medida que escuché, supe que ella y su familia habían sido parte de una expedición que se perdió en el bosque hace más de un siglo. Me quedé con Emily durante horas, compartiendo su dolor y su soledad. Aunque no podía cambiar su destino, sentí que mi presencia le proporcionaba algún consuelo. Cuando el sol comenzó a iluminar el bosque, Emily se desvaneció lentamente, agradeciéndome con una mirada antes de desaparecer entre las sombras. Regresé al mundo exterior con la sensación de haber atravesado un velo entre dos realidades. Aunque los gritos persistían en el bosque, ahora los entendía de manera diferente. Eran las voces de aquellos que, como Emily, habían quedado atrapados en el tiempo, buscando redención o simplemente compañía en sus penas eternas. Desde entonces, he compartido la historia del bosque de Screaming, advirtiendo a aquellos que buscan adentrarse en sus misterios. Cada susurro, cada grito, lleva consigo la carga de un pasado olvidado. Aunque algunos pueden interpretarlos como simples leyendas o fenómenos inexplicables, yo sé que detrás de esos sonidos hay almas que buscan ser escuchadas y recordadas en la vastedad silenciosa del bosque de Screaming. Éramos un grupo de 3 amigos, todos atraídos por la inquietante leyenda que rodeaba este lugar, conocido también como el Bosque de los Suicidios. Aunque sabíamos que era peligroso, la curiosidad y la sensación de explorar lo desconocido nos habían llevado hasta allí. La espesura del bosque nos envolvía, creando una atmósfera opresiva que pesaba sobre nuestros hombros. El crujir de las hojas secas bajo nuestros pies era el único sonido que rompía el silencio, un silencio que resonaba con una extraña energía. Cada vez que intentábamos conversar, nuestras voces parecían ser absorbidas por la malevolencia que emanaba de los árboles. A medida que avanzábamos, una sensación de desasosiego se apoderaba de nosotros. Miradas furtivas y escalofríos recorrían nuestra columna vertebral, pero ninguno de nosotros quería ser el primero en admitir que estábamos asustados. La bruma se cerraba a nuestro alrededor,
como si el bosque mismo estuviera tratando de desorientarnos. Decidimos seguir una antigua senda que se abría entre los árboles, guiados por la esperanza de que nos llevaría a algún lugar más claro. Pero a medida que avanzábamos, la densidad de la maleza aumentaba, y la luz del sol parecía desvanecerse. Fue entonces cuando notamos que ya no éramos los únicos en el bosque. Sombras fugaces danzaban en la periferia de nuestra visión, figuras indistintas que parecían desaparecer cuando intentábamos enfocarlas. Risas apagadas y susurros incomprensibles se filtraban entre los árboles. Intentamos convencernos de que era solo nuestra imaginación, pero la atmósfera estaba cargada de una presencia inexplicable. En un momento, uno de nosotros señaló una antigua linterna japonesa en el suelo. Su luz titilante parecía llamarnos desde la distancia. Intrigados y un poco nerviosos nos dirigimos hacia ella. La linterna estaba rodeada de siluetas borrosas, figuras que se movían con una lentitud sobrenatural. Nos detuvimos en seco al darnos cuenta de que no estábamos solos. A nuestro alrededor, las sombras parecían cobrar forma, adquiriendo características humanas. Eran rostros demacrados y ojos vacíos que nos observaban con una tristeza indescriptible. El aire se volvió más denso, como si las almas atrapadas en el bosque estuvieran intentando comunicarse con nosotros. Una figura emergió de entre las sombras, una mujer con cabellos enmarañados y un vestido rasgado. Nos miró con ojos que parecían contener siglos de sufrimiento. Extendió una mano hacia nosotros como si buscara ayuda, pero algo en su gesto nos advirtió de que no debíamos acercarnos. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y los susurros se intensificaron. «Salgan», murmuraban las sombras, «antes de que sea demasiado tarde». El miedo nos envolvía, pero también la curiosidad nos mantenía atrapados en ese escenario surrealista. De repente, la linterna se apagó, sumiéndonos en la oscuridad total. Gritos ahogados llenaron el aire, y pudimos sentir el roce frío de manos invisibles que parecían tocar nuestras almas. Corrimos sin mirar atrás, tropezando entre los árboles mientras la malevolencia del bosque nos perseguía. Cuando finalmente salimos a la luz del día, nos dimos cuenta de que algo había cambiado en nosotros. Una sombra persistente se aferraba a nuestros pensamientos, y aunque intentamos convencernos de que lo que vivimos fue solo un sueño, la tristeza de esas figuras en el bosque seguía acechándonos en la oscuridad de la noche. Aquel día juramos no regresar al bosque Aokigahara.